Con el alto auspicio de IT Chile, les vamos a presentar dos bloques de conversación separados por una tabla comercial junto con mis compañeras. ¿Qué es el muestreo estadístico? Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos respecto a las características a estudiar. La elección de la muestra no debe hacerse globalmente. ¿Cuál es la utilidad del muestreo estadístico? Se utiliza para reducir la variación de los resultados de la muestra respecto a la población total y obtener precisión en las estimaciones. Utilizar diferentes métodos de muestreo y fracciones de muestreo en los distintos extractos de población. Acomodación en subpoblaciones que representan dominios determinados de un estudio. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? Muestreo de conjunto y de extracción sucesiva. Este tipo de muestreo se refiere al caso en que las unidades de la muestra no sean simples, sino compuestas o colectivas, es decir, de la talla superior a la unidad. El muestreo de los conjuntos se puede realizar por algunos de los procedimientos básicos indicados, por ejemplo, sorteo, tabla, azar sistemático. Muestreo teóricos. Este muestreo entonces se dirige a obtener el número necesario de todos los tipos de datos exigidos para cubrir las diferentes casillas de tabla. Esta clase de muestreo puede no permitir la generalización de una población más amplia que la muestra, ejemplo, análisis, síntesis y introducción. Muestra sucesiva. Los fenómenos sociales evolucionan con el paso del tiempo, sin embargo, es claro que una encuesta solo nos proporciona información sobre el momento en que se realiza, pero no sobre la evaluación posterior del fenómeno que se estudia. Ejemplo, gráfico de control. Muestras compuestas. Se llaman así los sistemas de muestreo que comprenden dos o más muestras distintas según las diferentes partes del fenómeno estudiado. Ejemplo, una combinación de muestras individuales de agua o agua residual tomadas en intervalos determinados. Muestreo opinativo o estratégico. En el caso sobre todo de muestras de conjunto y en general cuando los elementos de la muestra son muy reducidos y diversos, puede ser aconsejable utilizar este tipo de muestreo, opinativo o estratégico, en el que en vez de realizar la elección de las unidades de la muestra al azar, se realiza razonadamente por los investigadores con los asesoramientos que sean precisos. Ejemplo, una población de 100 personas de cada 100 de cada una a 100 de ser seleccionados. Muestreo de diversas fases. Combinación de varios sondeos. En la primera fase se extrae una gran muestra de personas. En la segunda fase esta gran muestra es estratificada según el importe indicado de sus ingresos. Ejemplo, estimación de tiempo y número de máquinas que duran paralizadas, ya que por el mantenimiento o por daño durante un trimestre, por tiempo y distancia se realiza una investigación aplicando el muestreo. Muestras compensadas. Esta técnica tiene aplicación cuando se conoce el valor medio que alcanza una de las características estudiadas en el universo, como si por ejemplo tuviéramos que obtener una muestra de una población y conociéramos de antemano la medida del peso de los individuos que lo componen. ¿Qué relación tiene la muestra con la población? Que el conjunto total de individuos o eventos que tienen las mismas características y sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, y la muestra es una parte de la población la cual selecciona con el propósito de obtener información. Esta debe ser representativa. ¿Qué implica que la muestra sea representativa? Que ésta tenga un porcentaje representativo de la población, mínimo 50%, y depende del estudio, y esta tiene que tener ciertos requisitos. Ahora vamos a una tanda de comerciales. Bueno, ahora que mi compañera respondió las preguntas, vamos a ir a unos pequeños comerciales. Y regresamos. Hoy se conoció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también condenó el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas aquí en nuestro país. Además, expresó su grave preocupación por el elevado número de denuncias y rechazó toda forma de violencia. Es noticia la incesante protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. 6 semanas de manifestaciones y un descontento social generalizado se reflejan en la más reciente encuesta de CADEM.
en la que el presidente chileno solo cuenta con el 10% de aprobación, un nivel que no había alcanzado ningún mandatario en el país. El sondeo indica que Piñera también llega al 82% de rechazo. Los encuestados aseguran que el jefe de Estado no ha enfrentado de la mejor manera el estallido social, por lo que el 67% de la población apoya que se continúe con las manifestaciones. Ahora que regresamos de estos cortos comerciales, seguiremos con las siguientes preguntas de nuestro programa. ¿Cómo se relaciona la muestra con la inferencia estadística? En que la inferencia es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra. ¿Qué es una hipótesis? Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Esta es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación. ¿Cuántos tipos de hipótesis existen? Defílanos y presente ejemplos. La primera, hipótesis alternativa. Son posibilidades alternativas ante la hipótesis de una investigación o nula, como por ejemplo el candidato A obtendrá en la elección para presidencia del Consejo de Estudiantes entre un 50 y 60% de la votación total. Hipótesis causales bivariadas. En estas se plantea una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, el consumo diario y permanente de selenio como suplemento alimenticio reduce el crecimiento de los tumores cancerígenos en mujeres que se encuentran en la etapa inicial de la enfermedad. Hipótesis causales multivariadas. Plantean una relación entre diversas variables independientes y una dependiente, una independiente y varias dependientes, o diversas variables independientes y varias dependientes. Ejemplo, el aumento en el precio de los productos y la corrupción promueven las actividades de piratería. Hipótesis correlacionales. Especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Sin embargo, estas hipótesis no solo pueden establecer que dos o más variables que se encuentren vinculadas, sino que también cómo estas están asociadas, alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. Hipótesis correlacionales. Especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Sin embargo, esta hipótesis no solo pueden establecer que dos o más variables que se encuentren vinculadas, sino que también cómo éstas se asocian, alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. Ejemplo, a mayor desempeño entre la población económicamente activa del municipio de Chilecito, provincia de La Rioja, mayor percepción de necesidad de que industrias de todo tipo se instalen en la ciudad. Hipótesis de investigación. Es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. Ejemplo, el consumo de tabaco en los primeros años de la adolescencia es 4 veces más nocivo que en la adultez. Hipótesis de inferencia de grupos. Estas hipótesis se formulan de investigaciones, cuya finalidad es comparar grupos. Ejemplo, los adolescentes atribuyen más importancia que las adolescentes al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales. Hipótesis descriptivas de valor. Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Ejemplo, la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la corporación TEAC oscila entre 50.000 y 60.000 colombianos. Hipótesis estadística. Es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones,
Ejemplo, el promedio mensual de los casos de trastornos psiconeuróticos caracterizados por reacción asténica que fueron atendidos en los hospitales de la ciudad de Liverpool mayor a 200. Hipótesis nula. Son el resultado de la hipótesis de investigación. Constituyen proporciones acerca de la relación entre variables. Ejemplo, la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la Corporación X no oscila entre 60.000 a 80.000. ¿Cuál es la diferencia entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? La hipótesis nula es el reverso de la hipótesis de investigación. Constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Mientras tanto, la hipótesis alternativa son posibilidades alternas de la hipótesis de investigación y nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan esta. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación establece esta silla es roja, mientras que la nula afirma esta silla no es roja, y podrían formularse una o más hipótesis. Las hipótesis alternativas se simbolizan como A y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades. ¿Para qué sirven las pruebas de hipótesis? A rasgos generales, es un diagnóstico de algo previamente sin comprobarlo, como por ejemplo, una investigación sobre los altos consumos de azúcar produce diabetes en los adultos mayores de 70 años. Bueno, esta fue la entrevista que realizamos entre las compañeras de bioestadística y damos agradecimiento a todos los participantes y quienes nos facilitaron un lugar para poder realizar nuestro trabajo.